Bueno, bienvenidos todos y todos y todas a la segunda clase de la doctora Viviana Dobarro, en el marco del curso Derecho Laboral con Perspectiva de Género del Instituto de Capacitación del Poder Judicial de San Luis, Juan Crisóstomo Lafinur. Entonces tenemos la agradable visita de la doctora Viviana Dobarro, que voy a pasar a leer su extenso currículum. Lo tengo nada más que una parte, y lo más importante para mí es su experiencia como mujer y como abogada y jueza del trabajo. Entonces nos va a contar desde ese punto de vista todo lo que conoce, sobre todo en este tema que ella va a pasar a exponer y que es una de las unidades del curso. La doctora Viviana Dobarro es abogada, recibida en UBA, es jueza nacional del trabajo, especialista en derecho laboral de parte de la UBA, especialista en administración de justicia, también en UBA, máster de empleo, relaciones laborales y diálogo social en Europa, en la Universidad Castilla-La Mancha, máster en igualdad de género por la Universidad de Castilla-La Mancha, profesora titular de la materia Derecho del Trabajo 1 y de la materia Discriminación y Violencia de Género en el ámbito laboral, aportes desde el trabajo, carrera Relaciones del Trabajo UBA. Es profesora adjunta regular de la materia Derecho del Trabajo 2 de la carrera de Relaciones del Trabajo UBA. Es docente de la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura de la Nación. Es profesora invitada en diversas carreras, diplomaturas e institutos. Es ponente, expositora y coordinadora en congresos, jornadas, seminarios, capacitaciones sobre la especialidad. Es integrante del Comité Consultivo de la revista Doctrina Laboral y Previsional de la editorial RPAR, colaboradora permanente de esa revista y autora de diversas publicaciones sobre la materia en otras editoriales. Además, la doctora Viviana Dobarro me dijeron que no dejara de decir esto, es miembro de AMJA, Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, porque acá en San Luis apenas publicamos la clase anterior, la gente de AMJA se entusiasmó muchísimo, me dijo, pero sí es miembro de AMJA, así que es muy importante también de que es miembro de AMJA, la Asociación de Mujeres Jueces Argentinas. Entonces, con ustedes, la doctora Viviana Dobarro. Invitamos a todas las personas interesadas a sumarse a AMJA o a bucear por nuestra página de internet y por las redes para ver la tarea que está haciendo la asociación, que si bien su nombre es la Asociación de Mujeres Juezas, también se pueden asociar funcionarias, funcionarios y profesionales de diversas áreas en calidad de adherentes, siempre interesadas, personas interesadas en los temas que vinculan la perspectiva de género y el derecho. Así que... sí, enseguida me dijeron que no dejen de decir que es de AMJA también. Bueno, fantástico. Bueno, en primer lugar le pedimos a todos y todas que si pueden, algunos lo han hecho, otros no, todos yo también, nos muteamos para que no moleste las voces internas, salvo después una etapa en que vamos a poner y vamos a escuchar las voces de ustedes, las inquietudes y las preguntas. Por ahora entonces nos muteamos todos para no molestar a la disertante. Perfecto. Bueno, de cualquier forma, cualquier observación que quieran hacer, por supuesto que siéntanse libres de hacerlo. A veces uno prefiere dejar los comentarios para un momento determinado para no desordenar la exposición, ¿no? Pero sí, si hay alguna cuestión pertinente, aprovechamos y la charlamos en el momento. Así, además pueden hacer su inquietud en el chat, entonces yo voy a estar mirándolo atentamente y transmitiéndolo. Fantástico, ahí está. Pues a veces a mí me ponen cosas en el chat y si uno está hablando, viste que no podés hablar, concentrarte en el PowerPoint y además leer el chat. Pero perfecto, si vos estás leyendo el chat, genial. Buenísimo. Bueno, el título es Repensar las normas laborales a la luz de la perspectiva de género. Si ustedes recuerdan, en el encuentro que tuvimos anterior, hablamos un poco de qué era esto de los estereotipos de género, qué sentido tiene hablar de perspectiva de género, ¿sí? Y hablamos de las normas
constitucionales y de las normas internacionales. Hoy me gustaría que nos dediquemos un poquito más al derecho interno, y entre el derecho interno quiero dedicarle un ratito al tema del convenio 190, que me parece que es la norma que más desafíos nos presenta hoy en su aplicación, y también en términos de compatibilizar el derecho interno con las obligaciones asumidas en el convenio 190. Y a modo de repaso, porque seguramente lo han venido trabajando, solo para, digamos, para hacer algunas precisiones terminológicas o ver de qué estamos hablando, me pregunto, bueno, ¿qué entendemos por violencia contra las mujeres, ¿no? Y entonces, me parece interesante ir por un lado, pasé muy rápido, la Convención contra la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Se me tildó. Ahí está. La Convención contra la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer habla de discriminación, habla de mujer, como ustedes han estado seguramente hablando, el concepto de género es mucho más abarcativo que esto de ser mujer, ser varón. Las normas se dictan, se aprueban en el caso de los convenios internacionales, por un lado en un momento determinado, en un momento histórico determinado, y además en general las normas internacionales lo que buscan es como establecer estándares mínimos que puedan ser ratificados por países con diferentes realidades, con diferentes normas jurídicas y con diferentes culturas y tradiciones, ¿no? Un poco, a veces cuando uno lee las normas internacionales y las compara con el derecho interno, dice, bueno, pero esto nosotros ya lo tenemos en el derecho interno, ya es más, lo hemos dado por superado, esto de la igualdad entre hombres y mujeres en las normas, no así en la praxis. Pero en las normas, sí, ya es un concepto superado por la ley 26485, por la ley de identidad de género. Pero bueno, estas normas internacionales las tienen que ratificar países más desarrollados, menos desarrollados, de Occidente, de Oriente. Y la Convención internacional, la Convención contra la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, habla solo de discriminación y habla de la mujer, ¿no? Mujeres y varones, y remarca la idea de modificar los roles al interior de las familias para ir acabando con esos estereotipos de los que he hablado en la reunión anterior y seguramente vienen hablando ya largamente. ¿Sí? En el artículo 5 vuelve sobre esta idea de patrones socioculturales de conducta y de eliminar los prejuicios y las prácticas consuetudinarias que están basados en esta idea de superioridad o inferioridad de uno de los sexos, ¿sí? Y esto de las funciones estereotipadas de hombres y mujeres. ¿Sí? Si vamos a la definición que tiene de discriminación, el artículo 1 establece que la discriminación contra la mujer es la distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, ¿sí? Independientemente de su estado civil y sobre la base de la igualdad de sus derechos fundamentales, ¿no? Entonces estamos hablando estrictamente de discriminación. Recuerden que lo hemos mencionado ya en la reunión anterior, que la observación general número 19 del Comité contra la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer ha dicho que la discriminación es una de las diversas expresiones de la violencia contra las mujeres. Entonces, ya fue necesaria esta observación número 18 para que se zanje la discusión respecto de si alcanza a la violencia, qué relación hay entre la discriminación y la violencia. Pues bien,
la discriminación es una de las expresiones de la violencia. Bien. Y recuerden que esa convención establece para los estados la obligación de tomar medidas legislativas, de legislar, ¿sí? Nuestro país lo ha hecho con la ley 26.485, con la ley 23.592 y probablemente con las que vengan a futuro cuando tengamos que cumplir el mandato, cuando decidamos cumplir el mandato del convenio 190, que también manda a adecuar la legislación a estos nuevos estándares de violencia laboral, ¿sí? Y esta otra tarea, esta otra pata que es tan importante, que es la de modificar los patrones socioculturales de comportamiento. Belém do Pará, ¿se acuerdan que lo veíamos también en la reunión anterior? La Convención del Ámbito Interamericano ya habla de violencia, ¿sí? Y habla de violencia contra la mujer, ¿sí? Como cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. ¿Sí? Y acá de nuevo, Belém do Pará, otra vez, mandato de incluir en la legislación interna normas, ¿sí? Vinculadas a la violencia contra las mujeres en todas sus formas. Nosotros tenemos la ley 26.485, la ley 26.485 protege a las mujeres frente a todas las formas de violencia, ¿sí? Siempre decimos, no es que la violencia sea, digamos, que solo las mujeres seamos víctimas de violencia. Los varones también pueden ser víctimas de violencia, pero sabemos que por esto de estos estereotipos tan marcados, estos patrones de comportamiento tan arraigados, las mujeres solemos ser víctimas más frecuentes y en mayor número que los varones de situaciones de violencia, sea doméstica, sea laboral o en cualquiera de sus expresiones. Y si bien tenemos la ley 26.485, que cuando habla de violencia, habla de la violencia laboral, hoy el convenio 190 marca que hay que regular en términos generales contra la violencia en el mundo del trabajo y con un sentido bastante más abarcativo incluso que la ley 26.485. ¿Sí? Por otro lado, y siguiendo con el ordenamiento jurídico para ver de cuáles son las herramientas que tenemos y qué es lo que nos está faltando. La ley 23.592, que sabemos que es la ley antidiscriminatoria, también esta ley habla de discriminación, no es una ley pensada para el mundo, digamos, pensada para el derecho del trabajo, pero sabemos que a partir del caso Álvarez con Cencosud, la Corte convalidó la aplicación de la ley 23.592 a las situaciones de discriminación laboral, por ejemplo, a las situaciones de despidos discriminatorios. Y en esta ley, nuevamente, no se habla de género, se habla de sexo. Esta es una ley de la década del 80, 1988, por ahí, si no recuerdo mal, ¿sí? Habla de diferentes circunstancias que podrían dar lugar a actos o conductas discriminatorias, y entre ellas habla del sexo, ¿sí? Como uno de los posibles motivos determinantes. Pero tiene un dato que es interesante, dice motivos tales como, lo que marca que no es ese un número cerrado, ¿sí? Sino que es ejemplificativo. Podrían aparecer otras circunstancias que den pie o que den lugar a un acto o conducta discriminatoria en los términos de la ley 23.592. ¿Sí? Y la ley 23.592, cuando define la discriminación, marca que pueden ser conductas u omisiones discriminatorias que estén fundadas en motivos tales como
la raza, la religión, la nacionalidad, ¿sí? Y aparecen algunos interesantes: posición económica, condición social, caracteres físicos. Digo interesantes en el sentido de que son superadores de esa definición que trae el artículo 17 de nuestra ley de contrato de trabajo cuando prohíbe la discriminación, ¿sí? Cuando prohíbe la discriminación, habla de raza, sexo, religión, opinión política, gremial, y hasta ahí llega la enumeración, que es la enumeración propia de las normas, ¿sí? de ese momento. Ya la 23.592 piensa la situación económica, en la condición social, en los caracteres físicos, que son como nuevas circunstancias que pueden dar motivo a un trato discriminatorio, ¿no? Impedir arbitrariamente es el resultado, restringir, obstruir o menoscabar el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de derechos y garantías fundamentales. Y recordemos un poco esto de las normas laborales, ¿no? Yo les decía, el artículo 17 prohíbe el trato discriminatorio, lo prohíbe. El 17 bis establece que las desigualdades que crea la ley son como una forma de compensar las desigualdades propias que se dan en la relación, ¿sí? Esa disparidad de la que tanto hablamos los laboralistas, esa hiposuficiencia, ese diferente poder de negociación entre trabajador y trabajadora y empresa, ¿sí? Es esa desigualdad natural que se da en la relación es compensada a partir de las desigualdades que crea la ley laboral, ¿sí? De esas protecciones que están exclusivamente dirigidas a la persona trabajadora. Por otro lado, tener en cuenta que el artículo 81 contiene como la contracara, ¿no? de esa prohibición. ¿Por qué? Porque el artículo 81 establece, ratifica la prohibición de trato discriminatorio, pero además establece la obligación de dar un trato igualitario, ¿sí? El trato igualitario como un imperativo, como una de las obligaciones del contrato de trabajo, trato igual en identidad de circunstancias, y dice, la única excepción, el único trato diferente que se puede dar a dos personas que están en identidad de circunstancias es aquel que es un premio, ¿sí? Es un trato más favorable, basado en razones de laboriosidad, contracción a las tareas, dedicación, ¿sí? Ojo con esto, que es una norma que no siempre es analizada en su plenitud. ¿Por qué? Porque acá el artículo 81 está hablando del premio, ¿no? De la posibilidad de premiar, de dar a alguien un trato diferente. El artículo 81 dice, ese trato diferente tiene que estar basado en razones de laboriosidad, contracción a las tareas. Cuando hace 40 años, 30, 40 años atrás, se discutía en los, digamos, en el caso Fernández Estrella con Sanatorio Güemes, ese caso de la Sala Sexta, de aquella época gloriosa en la que los maestros Fernández Madrid, Caponfilas, integraban lo que era la sala más avanzada de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. En ese caso, que cuando llega a la Corte ratifica esta idea de que el premio no puede ser un premio discrecional. El premio tiene que estar basado en circunstancias vinculadas a la tarea, vinculadas al desempeño, vinculadas a la dedicación, a la laboriosidad, ¿sí? Es decir, el premio no es una discrecionalidad, ¿sí? El premio tiene que tener un correlato en pautas objetivas. Y algunas otras normas. Recordemos, para el abordaje de todos estos temas, que los artículos 64 y 69
ponen límites de la ley de contrato de trabajo, ponen límites muy concretos a los poderes empresariales, al poder de organizar, de dirigir, de modificar condiciones de trabajo. Límites que tienen que ver con que las medidas que adopte la empresa en ejercicio de esos poderes sean funcionales, dice la norma, ¿sí? Es decir, tengan que ver con la organización del trabajo, que no sean caprichosas, que no sean arbitrarias, pero que además no causen perjuicio material, moral, ni a la dignidad de la persona que trabaja. Este es un límite importante. ¿Por qué? Porque a veces uno escucha, bueno, ¿por qué yo tengo que mantener en la empresa a alguien que no quiero, que porque tiene determinada identidad de género y no me gusta la gente y yo soy a la antigua? Bueno, usted puede tener sus creencias, sus convicciones, puede ver el mundo de una determinada o entender las relaciones humanas de una determinada manera, pero lo que usted no puede hacer, aun cuando sea el titular de la organización empresaria, es discriminar, es violar la dignidad humana, es causar un daño material, moral, ¿sí? O psicológico a la persona trabajadora, ¿sí? Y la discriminación y la violencia laboral son siempre prácticas que vulneran la dignidad de la persona humana. Entonces, esto es un límite, son límites concretos que también uno podría discutir largamente por qué estas cosas no se desarrollan tanto a veces en la doctrina o en las clases o en la enseñanza del derecho del trabajo, pero lo cierto es que cuando hablamos de el titular de la organización empresaria y de los poderes de la persona que dirige y que encabeza una organización empresaria, no podemos olvidar que hay límites, porque hay límites en el ejercicio de todos los derechos de las personas humanas. Vayamos al artículo 14 y 28 de la Constitución Nacional, donde dice, no hay derechos absolutos. No hay derechos absolutos. Todos los derechos tienen límite en los derechos del otro, no causarle un perjuicio al otro, no afectar su dignidad. Si los derechos en general tienen límites, también los derechos laborales lo tienen, ¿no? Y a veces nos cuesta un poco visualizar eso. Bueno, estos límites son un valladar que está en la ley laboral, ¿sí? Para las prácticas de discriminación o de violencia. ¿Por qué? Porque remarcan la importancia de respetar la dignidad humana y de no avasallar la dignidad humana, en el mismo sentido que lo marca el 14 bis de la Constitución Nacional y el artículo 4 de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Sí? Esto ya lo hemos mencionado. Y cuando hablamos de discriminación, para pasar ya luego a la violencia, que es como una práctica más amplia, tenemos que recordar que la discriminación, al igual que la violencia, se pueden verificar en las diferentes instancias del contrato de trabajo, es decir, en el acceso al puesto de trabajo durante la vida laboral y al egreso. ¿Sí? ¿Y por qué en el acceso al puesto de trabajo? Y porque el proceso de selección de personal, ¿sí? El proceso de postulación, es un momento muy sensible donde las personas queremos ingresar a ese puesto, queremos ser elegidas, queremos que nos contraten, ¿sí? Y entonces a veces hay preguntas que van más allá de lo que interesa para la realización de la tarea, que van más allá de la capacitación, y en especial cuando se refiere a las mujeres, que por ahí se nos pregunta si tenemos hijos o hijas, quién cuida a estas personitas, con quién las dejamos, si pensamos casarnos, si pensamos ampliar la familia, con quién vivimos, ¿sí? Todas cuestiones que en general a los varones no se le preguntan y que todos sabemos que las preguntas que se hacen durante
una entrevista de trabajo no se hacen por mera curiosidad. Si me lo preguntan, no me preguntan de qué cuadro soy, de qué equipo de fútbol, ¿sí? O si en general no me preguntan qué tipo de música me gusta. En general, las preguntas que se hacen tienen que ver con fundamentalmente con las responsabilidades familiares y con recabar datos que pueden ser luego usados de forma estigmatizante. ¿Con quién vivo? ¿Sí? ¿Cómo está conformada mi familia? Que son en general cuestiones que se preguntan porque van a tener algún impacto en la decisión, ¿no? Y aquí es importante, es interesante ir a lo que ha dicho la Corte sobre esto de el acceso al puesto de trabajo en el caso Cisnero, un pronunciamiento del año 2014, conocido como el caso de las colectiveras de Salta, ¿sí? Los y las invito, y les invito a revisar el caso Cisnero porque hay una cantidad de citas y hay un análisis muy pormenorizado de lo que es esto de la postergación en los procesos de selección, de las medidas de acción positiva que el Estado debe tomar, incluido el Poder Judicial como uno de los 3 poderes del Estado, para compensar esa desigualdad estructural, para dar respuesta a esta postergación tradicional de las mujeres en el acceso a ciertos ámbitos o a ciertos cargos. Durante la vida laboral, bueno, las problemáticas vinculadas con la discriminación y la violencia que más se suelen presentar tienen que ver, por un lado, con la desigualdad de trato remuneratorio, ¿no? Esto de la brecha salarial, que creo que no sé si lo mencionamos en el encuentro anterior, seguramente lo han analizado, la brecha salarial, el convenio 100 de la OIT, ya por la década del 50, se plantea esto de igual remuneración por trabajo de igual valor entre varones y mujeres, ¿sí? Ese planteo del convenio 100 de la OIT han pasado más de 70 años y la OIT sigue diciendo hoy que el mayor problema que tenemos las mujeres en el mundo del trabajo tiene que ver con la brecha salarial, con la desigualdad remuneratoria, que proyecta sus efectos sobre una cantidad de cuestiones: el acceso a los bienes, el futuro previsional de esta persona, el acceso a la tecnología, las posibilidades de poner fin a un círculo de violencia doméstica o de violencia laboral, ¿sí? Porque cuanto mayor acceso a los bienes y a los recursos económicos, mayores posibilidades de poner freno a cualquier forma de violencia. Bueno, esto de la desigualdad remuneratoria sigue siendo un problema. Otro problema importante que vamos a tener que pensarlo con seriedad y creo que es el paso inminente que tenemos que dar en materia de legislación laboral, tiene que ver con las licencias, ¿sí? Con las licencias y en particular con las licencias parentales. ¿Por qué? Porque la forma en que están estructuradas hoy las licencias, de acuerdo a la ley laboral, dejan afuera una cantidad de situaciones, ¿sí? Por ejemplo, pensemos, la ley de contrato de trabajo no contempla la situación de tratamiento de fertilización asistida y el impacto que esto puede tener en la realización de las tareas, en especial en la asistencia, ¿no? Esto del deber de asistencia. No hay licencia para realizar un tratamiento de fertilización asistida, no hay una licencia específica cuando a la mujer le indican reposo en el marco de una situación de embarazo. Por ejemplo, tenemos que recurrir a la licencia por enfermedad para hacer jugar en esta etapa donde por ahí todavía no llegué a la licencia por maternidad, porque esa es de 45 días antes del nacimiento y 45 días post, ¿sí?
por ahí los primeros meses del embarazo y en especial cuando es a través de un método de fertilización asistida, bueno, hay muchas veces que guardar reposo, que evitar las tareas pesadas, las tareas de esfuerzo, y no hay ninguna disposición en la ley de contrato de trabajo que se refiera a esto, ¿no? Y es digamos, un reclamo, al igual que el tema de las licencias parentales compartidas, o en términos de paridad. Si pensamos en los 2 días que la ley de contrato de trabajo le da a los varones para el caso de licencia por paternidad, bueno, es nada. Esos 2 días prácticamente significan que pueden ir a hacer los trámites al registro civil, o los trámites de internación, los trámites de externación, sacarla de la clínica, del hospital, depositar a la madre en la casa con el bebé y salir corriendo al trabajo, ¿no? Esos 2 días son nada. Y esos 2 días disuaden, obviamente, no solo disuaden, impiden las responsabilidades parentales compartidas. Lo mismo sucede con la licencia para cuidado de hijos e hijas enfermas, ¿sí? Todas las licencias están pensadas en que las mujeres somos las que mejor cuidamos. Y en realidad estas deberían ser decisiones que se adopten al interior de la familia. Pensemos, por ejemplo, en la excedencia. Si ustedes recuerdan, la licencia por maternidad, esos 90 días, que son pre y post nacimiento, que se acumulan cuando el nacimiento es pretérmino, bueno, son 90 días de licencia por maternidad, paga el deber de guardarle el puesto de trabajo, ¿sí? De seguir pagándole una suma de igual monto que su salario bruto. Ahora, cuando finaliza esa licencia, la norma dice que la mujer puede reincorporarse, puede elegir, optar por disolver el vínculo y cobrar un derecho indemnizatorio que equivale al 25% de la indemnización por despido, o puede elegir tomar excedencia. Y la excedencia, que es de 3 a 6 meses, es esa licencia que uno se puede tomar para seguir con el bebé, ¿sí? Pero sin derecho a salario. Y pensemos en esta situación. No es una licencia para cuidar mi salud de madre que acabo de tener un bebé, porque esto es por lo menos 45 días después del nacimiento, más o menos, ¿sí? Porque es cuando termina la licencia por maternidad. Esa licencia es para quedarse cuidando al bebé y no llevarlo a una guardería, o dejarlo con una abuela, o dejarlo con una persona que lo cuide a cambio de una cuidadora, ¿no? Esa licencia es para eso, pero es sin derecho a salario. ¿Por qué no pensar que decida yo con mi pareja libremente y de acuerdo a nuestra realidad familiar, a quién le conviene tomarse esa licencia? ¿Por qué? Porque la ley no está contemplando que tal vez yo gane mucho más que mi marido. Y si yo gano mucho más que mi marido, ¿por qué no resignar el salario de él, que se quede él cuidando a la personita esta de 3 meses y yo sigo trabajando? Si en definitiva es una licencia para cuidar. ¿Sí? La ley no está pensando en eso. La ley no está pensando en que a lo mejor yo estoy haciendo una carrera judicial y tengo en miras un futuro ascenso, y si me voy de licencia de 3 a 6 meses, y bueno, probablemente cuando se produzca esa vacante, como estoy de licencia, no me van a nombrar. ¿Sí? Y a lo mejor mi marido no tiene esa situación laboral, por las razones que sean, y bueno, ¿por qué no pensar que no imponerlo, sino que sea la pareja, que sea la familia, quien decida quién va a hacer uso de esa licencia
para cuidar al bebé. Digamos, esto, es más, en los países nórdicos, para fomentar las responsabilidades compartidas, le dan un subsidio adicional a los varones para que se queden ellos a cuidar en vez de las mujeres, ¿no? Pero bueno, yo digo, sin pensar en subsidio, que lo decida cada pareja. Ni qué hablar si estamos frente a la situación de parejas conformadas bajo la ley de identidad de género, de matrimonio igualitario. ¿Sí? Acá aparecen otros problemas que no están en la ley laboral, pero hoy tenemos matrimonio igualitario, tenemos ley de identidad de género, y tenemos una realidad que nos está mostrando que esas parejas, muchas de esas parejas conformadas bajo la ley de matrimonio igualitario, bajo la ley de identidad de género, ¿sí? Muchas de esas familias eligen, ¿sí?, procrear a través de un método de fertilización asistida, o recurren a la subrogación de vientres, aunque en nuestro derecho no esté legislado. Pero sabemos que en la práctica esto está pasando. Hay infinidad de personas del mundo artístico que lo cuentan y que digamos, y que trasciende. Bueno, ¿qué regulación tenemos en la ley laboral para esas situaciones? Ninguna. No tenemos contemplado. Porque hasta las licencias parentales compartidas, digamos, la licencia por paternidad, algunos convenios colectivos, algunos regímenes de empleo público de algunas provincias o de algunos municipios han superado la ley laboral, ¿no? Los convenios colectivos también, en muchos casos. Pero subrogación, ¿sí?, licencias, hay casos ya en la jurisprudencia. Yo después les voy a mandar una recopilación de casos. 2 madres tienen un bebé, dos mujeres tienen un bebé por un método de fertilización asistida. La gestante claramente puede hacer uso de la licencia por maternidad porque es la gestante, es la que comunica el embarazo, comunica la fecha de nacimiento, y hay varios casos donde la otra persona aparece diciendo yo no quiero licencia por paternidad, no soy padre, en nuestra familia somos 2 madres. Y hay algunos pronunciamientos ya donde, recurriendo a una interpretación, digamos, a normas internacionales, a principios generales y fundamentalmente al principio de no discriminación y la obligación de dar trato igualitario, donde se han reconocido estas situaciones para mujeres, pero también para varones, ¿sí? También en el caso de varones. Alguien estaba levantando la mano, me pareció a mí. Me apareció un cartelito de que alguien estaba levantando la mano. No sí, sé Mercedes si... García. Mercedes García. Ahí está, Mercedes García. Yo a veces no sé si es por error o porque querías comentar algo, preguntar algo. Te escucho. ¿Hola? Sí, Mercedes. Sí, Mercedes. Bueno, a lo mejor fue un error. A veces pasa que uno toca A veces sin querer. pasa. Sin querer. Claro, por eso yo preguntaba. Bueno, yo digo, cuando uno piensa en todas estas cuestiones, y supongo que ya lo habrán dicho reiteradamente, uno lo que está pensando es en dar respuesta desde el derecho a realidades sociales, ¿sí?, a lo que la sociedad nos está presentando sin hacer juicios éticos o morales, ¿no? Porque yo en lo personal soy de la idea de que yo desde mi rol de jueza no puedo hacerle extensiva a la ciudadanía, a las personas que vienen en procura de respuesta judicial, mis valores o mis convicciones éticas, morales o religiosas. Esas son mías, se las puedo, digamos, uno puede
inculcársela a sus hijas e hijos, y hasta ahí, porque sabemos que a veces tampoco, pero digamos, lo que me planteo es, la realidad hoy nos presenta esto. Las familias hoy son distintas, se conforman diferente, no todas, pero sí algunas. Y el punto es, ¿cómo hacemos valer el principio de trato igualitario y no discriminación con fundamento en estas íntimas elecciones cuando no tengo un marco jurídico que dé respuesta expresa a esas situaciones? Yo soy de la idea de que estas situaciones vamos a tener que regularlas, ¿sí? Familias ensambladas. ¿Cuántas de nuestras familias, cuántas veces uno cría al hijo o a la hija de su pareja casi como si fuera un hijo, o sea, como si fuera un hijo o hija propio, vive con esa persona, lo educa, lo cuida, ¿sí? Y desde el punto de vista de la norma laboral no hay ningún derecho. El Código Civil ya, el Código Civil Comercial, digamos, ya está contemplando, y por eso habla del derecho de las familias, ¿no? Ya está contemplando estas situaciones, pero digo, la norma laboral va a tener que hacerse eco de estas realidades. No, nos lo reclama la sociedad y también son imperativos que surgen de la idea de buscar armonizar el ordenamiento jurídico, la ley 26.485, la ley de identidad de género, la ley de matrimonio igualitario, el Código Civil y Comercial, el convenio 156 de la OIT y el convenio 190 de la OIT. Bueno, sobre el egreso, digamos, esto es una de las cuestiones más, digamos, que más conocemos y más hemos tramitado en la jurisprudencia, esto de los despidos discriminatorios, y allí la importancia del fallo Álvarez con Cencosud, digamos, y todo lo que se ha construido en torno a esa norma. Pero si seguimos paseando por el ordenamiento jurídico, tenemos que ir a la ley 26.485. Y la ley 26.485, que es la ley de protección integral de las mujeres, que tiene estos objetivos que seguramente ya han analizado, y cuando la ley dice el derecho a vivir una vida sin violencia, ¿sí? El acceso a la justicia de las mujeres que padecen violencia, estas normas nos interpelan, ¿sí? El decreto reglamentario que, digamos, que le da contenido a esto de qué es la violencia contra las mujeres, ¿sí? El artículo 4 que define qué es violencia contra las mujeres. Voy a empezar a avanzar un poquito porque si no vengo como deteniéndome mucho, y estas cuestiones seguramente ya las han analizado, igual queda el PowerPoint, ¿no? Otra vez las prácticas sociales, las relaciones desiguales de poder, la idea de superioridad de los varones, los estereotipos. Y la ley 26.485 contempla la violencia, ¿sí? Diferentes tipos: física, la violencia psicológica, la violencia sexual, ¿sí? La violencia económica y patrimonial. Y acá, cuando habla de la violencia económica y patrimonial, la ley vuelve sobre la idea de un salario menor por igual tarea, ¿sí? Esto que yo les decía hace un momento, digamos, el gran problema o el más generalizado que sufrimos las mujeres en el mundo del trabajo, ¿sí? La violencia simbólica, la violencia política, y cuando la ley habla de las modalidades, distingue la violencia laboral en el artículo 6 y la define, ¿sí? Como
esta que obstaculiza el acceso al empleo, uy, perdón, pero, ahí está, disculpen, como esta que obstaculiza el acceso al empleo, ¿sí? Que obstaculiza la contratación, los ascensos, la estabilidad, que nos exige requisitos a las mujeres diferentes que a los varones, en especial vinculados con la apariencia física, con la realización de test de embarazo, con la maternidad, ¿sí? Que afecta el derecho a igual remuneración por igual tarea, el hostigamiento psicológico, y la sanción que trae el artículo 35 de la ley 26.485, ¿sí? Que es esta sanción, ¿sí? Que nos saca del ámbito de la reparación tarifada y nos lleva al ámbito del derecho común, de la reparación integral, ¿sí? Y recordemos que esta reparación vale para cualquiera de las formas y las modalidades de violencia tipificadas por la ley 26.485. Y si vamos al ámbito de la OIT, pues bien, la OIT tiene diferentes normas sobre discriminación, ¿sí? Las más significativas, el convenio 100 y el 111, ¿sí? Sobre discriminación y sobre desigualdad de trato remuneratorio. Me interesa el convenio 156 especialmente porque está en línea con esto que veníamos hablando, porque es el convenio sobre protección de trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares. Ojo que este convenio está ratificado por la Argentina y es una herramienta importante y de hecho es una de las que más se usa para cubrir esas lagunas cuando hablamos de esas situaciones de responsabilidades familiares que no están previstas en la ley de contrato de trabajo. Y lo interesante del convenio es que habla de trabajadores y trabajadoras, es decir, las responsabilidades familiares no son exclusivas de los varones, trabajadores y trabajadoras, y no habla de responsabilidades parentales, no habla de maternidad, paternidad, habla de responsabilidades familiares en esta idea de que las familias estas que son diversas, que a veces son monoparentales, que no siempre tienen descendencia, que no siempre las responsabilidades son del cuidado de hijos e hijas, a veces tenemos que cuidar a las personas mayores, ¿sí? Padre, madre, tía, ¿sí? A la abuelita. Y esas responsabilidades son tan responsabilidades familiares como las vinculadas con la parentalidad. Y a veces incluso nos demandan más tiempo o son más complicadas de afrontar, porque encontrar un jardín maternal público privado adecuado es como bastante más sencillo que encontrar un geriátrico público o privado con algunas condiciones adecuadas para el cuidado de las personas mayores, ¿no? Sabemos que este ámbito de los geriátricos o de los hogares para personas adultas es como un ámbito de gran complejidad y eso son responsabilidades familiares también. Y ojo los varones, ¿no? Que a veces decimos, esto del patriarcado ha sido una trampa para las mujeres, pero también para los varones, ¿sí? Pensemos cuántas veces los varones se tienen que hacer cargo de su mamá o de su papá, sea porque no tienen compañera o sea porque su compañera no quiere saber nada de hacerse cargo de esas responsabilidades, ¿sí? Y hay mucho estigma, hay mucho estereotipo, hay muchas burlas, de la misma manera que las hay cuando los varones se quieren hacer cargo de las responsabilidades parentales a la par que las madres, ¿no? Esto del patriarcado a los varones también les ha traído algunas complicaciones, obvio, menores que a las mujeres, pero también esto de los hombres no lloran, los hombres no sufren, los hombres tienen que sostener
a la familia, le tienen que traer el pan, y se tienen que ganar el pan, y no pueden depender de una mujer, no pueden ser mantenidos. Bueno, todas estas cuestiones que sabemos que están muy arraigadas y que también han atentado contra la vida plena y libre de violencia de la que, a la que aspiramos, ¿no? Bueno, este convenio 156 que me parece que es interesante que lo exploren. Y si vamos al convenio 190, lo primero que tenemos que decir es que la palabra violencia o acoso en el mundo del trabajo recién aparece con el convenio 190. Hasta ese momento se hablaba de la dignidad de la persona trabajadora, se hablaba de la no discriminación y la igualdad de trato, ¿sí? Pero recién con el convenio 190 se visualiza esta problemática. En el caso de la Argentina lo aprobamos el 21 de junio del 2019. No la Argentina, fue aprobado en el ámbito de la OIT en junio del 2019. La Argentina lo ratificó en el 2020 y ya se depositó el instrumento en la sede de la OIT, de modo que todo el trámite para que entre en vigencia el convenio 190 ya se ha cumplido. ¿Sí? Interesante pensar en lo que nos trae el convenio 190 comparándolo con nuestra legislación, ¿no? Por un lado habla de comportamientos y prácticas o amenazas. La sola amenaza ya está alcanzada por la definición de acoso o violencia en el mundo del trabajo. Sabemos que a veces hay amenazas que son de tal contundencia, ¿sí?, que generan, digamos, una violencia de similar entidad que si se concreta ese comportamiento, ¿no? Y otro dato interesante, dice que se manifiesten una sola vez o de manera repetida. ¿Por qué esto es interesante? Porque una parte importante de la jurisprudencia, hasta el dictado del convenio 190, para tener por configurado el acoso o el mobbing, ¿sí?, exigían la reiteración de las conductas. ¿Sí? Esto, la jurisprudencia, por lo menos en la Cámara Laboral, había muchas salas, la mayoría de las salas decían, bueno, si no fue reiterado, no fue acoso. El acoso o el mobbing es un hostigamiento reiterado. Bueno, el convenio dice, momento, a veces una sola práctica, y pensemos en el acoso sexual, ¿no? Sí. Pensemos en infinidad de situaciones que han trascendido a través de los medios de comunicación, qué sé yo, hace un par de veranos, creo que lo comentamos acá, si lo comentamos, les pido disculpas, hace un par de veranos, creo que 2 veranos por lo menos, trascendió el caso de unas chicas que trabajaban en, no recuerdo qué es, el Pinamar, en un balneario, en un restaurante de un balneario, que el dueño era un acoso permanente hacia las chicas jóvenes, acoso sexual, pasaba, las tocaba, las rozaba, les decía cosas incómodas, y hubo una ocasión donde a estas chicas les alquilaba un lugar para que vivan, porque es típico trabajo de temporada, ¿no? Era un balneario en el verano, y un día se mete en la habitación de una de ellas cuando se estaba bañando, y intenta abusar sexualmente de esta trabajadora. Y esa práctica, ese intento o esa violación, no recuerdo ahora si fue una tentativa o si llegó a concretarlo, ese único hecho no tiene suficiente contundencia como para decir esto es violencia en el mundo del trabajo. ¿Qué voy a requerir? Que se reitere ese comportamiento. ¿No? A veces hay situaciones que una única conducta ya tiene suficiente entidad. Y el convenio trae la nota de género. Acá hay un tema importante con el convenio 190. El convenio habla de la violencia y del acoso en general, por lo cual
nosotros que tenemos la ley de violencia contra las mujeres, con la violencia laboral contra las mujeres tipificada, nos está faltando regulación, legislación relativa a la violencia laboral contra los varones. ¿Sí? Nos está faltando esa pata, porque esa no la tenemos. Hay infinidad de casos que se han resuelto a partir de lo que la aplicación de normas por analogía, pero no tenemos una norma expresa. ¿Sí? Bueno, el artículo 2 de la norma establece a qué personas protege, y acá hay un dato interesante. Habla de trabajadores ya despedidos, habla de personas voluntarias, habla de personas en busca de empleo, habla de pasantes, aprendices o personas en formación. Por eso el convenio habla de mundo del trabajo y no habla de violencia o acoso en el marco del contrato de trabajo o la relación de trabajo. Es más abarcativo que el contrato de trabajo o la relación de trabajo. ¿Sí? Va más allá, habla de estas relaciones como es la pasantía o el contrato en formación, que no tienen naturaleza laboral, habla de trabajadores que ya fueron despedidos, habla de voluntarios, de personas que aspiran a postulantes a un puesto de trabajo. ¿Sí? Entonces, ojo que estamos yendo más allá de lo que las normas laborales van. ¿Sí? Y esto nos va a exigir pensar y repensar una cantidad de situaciones. Lo mismo cuando habla del ámbito, digamos, físico en que se puede desplegar la violencia y el acoso. Está hablando del lugar de trabajo, del in itinere, de dónde descanso, de dónde como, pero está pensando también desplazamientos, viajes, eventos, actividades sociales o de formación. ¿Sí? Piensen en los viajes de trabajo, los eventos, qué sé yo, las convenciones a las que a veces las personas tienen que ir en representación de su empresa, las capacitaciones que a veces las empresas grandes las hacen en un hotel, en un lugar de esparcimiento, en un lugar, en una estancia. Bueno, todo esto está en el marco de del mundo del trabajo, ¿no? Por eso hablamos del mundo del trabajo. No hablamos, lo dice el convenio, el título del convenio es ese. Y de nuevo, cuando habla de las obligaciones para las personas para los estados que ratifiquen, respetar, promover y asegurar el derecho de toda persona a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso. Y aquí, en el punto 2 del artículo 4, involucra en esta tarea de buscar una legislación, ¿sí?, que reconozca todo esto, involucra el tripartismo, las organizaciones de trabajadores y empleadores. ¿Sí? Este es claramente un convenio de derechos fundamentales, es un convenio de derechos humanos. El artículo 5 dice que este convenio no se va a poder concretar, este objetivo de eliminar la violencia y el acoso, no se va a concretar si no se cumplen con los otros principios y derechos fundamentales del trabajo. Libertad sindical, eliminación del trabajo forzoso, eliminación del trabajo infantil, no discriminación, trabajo decente y seguro. ¿Sí? Se tiene que complementar con esos postulados. Luego, la ley identifica a las trabajadoras y a los grupos vulnerables y a las personas en situación de vulnerabilidad como grupos a los que habrá que dictarles una legislación específica y adoptar políticas específicas. ¿Por qué? Por su situación de vulnerabilidad. Porque integran un grupo vulnerable o están en situación de vulnerabilidad. ¿Sí? Y esto habrá que articularlo con todo el ordenamiento jurídico que venimos analizando. ¿Sí?
esta idea del convenio 190, prevenir, sancionar y erradicar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. De la misma manera que lo veíamos en la Ley 26.485, prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, y en Belén do Pará, prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, ¿no? Están en línea esto de las obligaciones de los estados. Bueno, de nuevo el artículo 7, una legislación que defina y prohíba la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, incluyendo el tema de género. Nosotros para el género ya lo tenemos, nos falta, o para las mujeres ya lo tenemos, nos falta en general, ¿no? Ya lo tenemos para las mujeres en la ley 26.485. Bueno, la obligación de prevención, y acá es muy importante la consulta con las asociaciones sindicales para adoptar medidas de prevención que podrán tener que ver con capacitaciones, con actividades de sensibilización, con la redacción de protocolos, de manuales de buenas prácticas, ¿sí? Muchos convenios colectivos ya lo tienen esto, los más avanzados, pero es cierto que todavía tenemos mucho por andar, porque son los menos los que ya lo tienen, y entonces hay como desafíos en este sentido, ¿no? Vamos a avanzar un poquito. El artículo 9 contiene esta idea de la violencia y el acoso como un riesgo psicosocial en el mundo del trabajo, que afecta la seguridad y la salud en el trabajo. Acá también hay mucho para hacer, ¿sí? En materia de prevención, y la norma, y recordemos, Argentina ya tiene ratificado el convenio 190, ya están todos los pasos cumplidos, y recordemos que tiene jerarquía por el 75 inciso 22, tiene jerarquía supralegal. Y recordemos que el convenio habla de prevenir, habla de garantizar el principio de indemnidad de la persona trabajadora frente a los riesgos psicosociales del trabajo, y hace un llamado fuerte al tripartismo, ¿no? A negociar esto en los convenios colectivos, ¿sí? A consagrar cláusulas en los convenios colectivos que establezcan medidas de prevención. Luego el convenio se refiere a lo que podemos llamar el acceso a justicia. Dice, hay que adoptar medidas apropiadas para garantizar un fácil acceso a las vías de recurso y de reparación. Hay que proteger la privacidad de las víctimas, la confidencialidad, resguardar los datos sensibles. ¿Sí? Van a ver que los fallos que les voy a mandar yo en general están inicializados, ¿sí? Porque hay que resguardar la privacidad de las personas víctimas de violencia, ¿sí? Prever el acceso efectivo a mecanismos de respuesta y de resolución de conflictos. Aquí hay un tema. El convenio 190 alude a la resolución de conflictos a través de métodos de autocomposición, ¿no? Por ejemplo, la negociación y la conciliación. Ahora bien, la ley 26.485 prohíbe la conciliación en materia de violencia contra las mujeres. De modo que acá tiene que prevalecer, me parece a mí, la ley 26.485 en cuanto a lo que busca es a que la víctima de violencia no se vea obligada a renunciar a algo, porque en definitiva sabemos que en la esencia de la negociación, en la esencia de la conciliación están las concesiones recíprocas. Y el espíritu de la ley 26.485 busca la efectiva penalización, sanción. ¿Sí? El derecho a alejarse de la situación de trabajo
que me significa violencia o acoso, sin sufrir represalias u otras consecuencias indebidas ante peligro grave o inminente para la vida, la salud, la seguridad. Es decir, a retener tareas. De eso está hablando, retener el derecho, hay que garantizar el derecho a retener tareas, ¿no? Otro dato interesante del artículo 10 del convenio, reconocer los efectos de la violencia doméstica y en la medida de lo posible mitigar su impacto en el mundo del trabajo. Luego la recomendación 206 vuelve sobre esto. En lo que está pensando es en que la mujer víctima de violencia doméstica, la persona víctima de violencia doméstica, imagínense el contexto de violencia doméstica, la mujer que se escapa de la casa con los chicos, que a lo mejor va a la casa de una amiga, de un familiar provisorio, que tiene que esconderse para que no la vaya a buscar, que tiene que ir a la comisaría de la mujer a hacer denuncia, o tiene que ir a la fiscalía o al juzgado a denunciar, que a lo mejor tiene que ir al hospital o a la clínica a atenderse, ¿sí? Todo eso requiere tiempo, todo eso va a impactar de alguna forma, es decir, esa mujer no puede ir al día siguiente o ese mismo día a trabajar de la misma, o sea, como que aquí no pasó nada, porque su vida está pata para arriba, porque no sabe a dónde va a ir a vivir, qué va a hacer con sus hijos, cómo protegerse, cómo esconderse, cómo evitar que esto vuelva a pasar. ¿Y qué hacemos con el contrato de trabajo? Una licencia, permisos, ¿sí? Concretamente lo que está pensando el convenio es en esto, licencias puntuales y específicas para esta contingencia de violencia doméstica que necesariamente va a impactar en la prestación de tareas de esta persona, ¿no? Entonces, habla de acceso a justicia, por ejemplo, los mecanismos de autocomposición, y habla de acceso puntualmente a la justicia, a la jurisdicción, ¿sí? Al poder judicial. Bueno, yo les decía, esto hay que armonizarlo con las pautas que hay sobre el punto en Belém do Pará y en la ley 26.485 y en las 100 reglas de Brasilia para el acceso a justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, que en definitiva ser víctima de violencia significa estar en condiciones de vulnerabilidad. Bueno, la ley 26.485 está en sintonía, salvo en este aspecto de la conciliación de los mecanismos de autocomposición, ¿no? Acceso a justicia rápida, gratuita, las garantías de debido proceso, ¿sí? Derecho a obtener una respuesta pronta, oportuna, efectiva, derecho a ser oída por la magistratura o por la autoridad administrativa competente. En el ámbito de la justicia nacional hay algunas salas y algunos juzgados que están estableciendo esto. Y esto no es una audiencia de conciliación, no es una audiencia con las dos partes. Es una audiencia con la víctima de violencia laboral, la mujer víctima de violencia laboral, porque esto está en la ley 26.485, para oírla y hacer efectivo este derecho a ser oída por la persona que va a resolver el caso, ¿sí? Los procesos urgentes, derecho a recibir protección judicial urgente, medidas precautorias, protección de su intimidad. En el marco de la pandemia hubo muchas medidas autosatisfactivas vinculadas con el tema de las licencias y las mujeres que tenían que realizar a lo mejor una tarea esencial, pero eran sostén de hogar o era una familia monoparental, no había escuela, ¿se acuerdan del momento duro del aislamiento? No había escuela, pero las trabajadoras esenciales tenían que prestar tareas, pero no tenían escuela
las niñas, niños y adolescentes, y tampoco se supone que podía haber cuidadora, porque el servicio doméstico o el servicio en casas particulares estaba alcanzado por el ASPO. Entonces, muchas de esas mujeres iniciaron medidas autosatisfactivas para que las releven de prestar tareas. Hay algunos antecedentes interesantes. Procesos urgentes vinculados con resguardar a la víctima de violencia laboral, algo que a veces es complejo, pero por ejemplo una prohibición de acercamiento de un compañero o de un jefe que ha incurrido en situaciones de violencia laboral contra la mujer, ¿sí? Esto podría plantearse. Hay algún caso también donde se ha dictado una medida de prohibición de acercamiento. Bueno, hablamos de la gratuidad, hablamos del trato humanizado, de evitar la revictimización, amplitud probatoria para acreditar los hechos. Esto es importante. ¿Por qué? Porque ustedes saben que los temas de discriminación y de violencia, en Pelliconi y en Cisneros, la Corte dijo, aplicamos la teoría de las cargas dinámicas probatorias. Un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia parece que ha dejado atrás esto de la teoría de las cargas dinámicas probatorias, ¿sí? Y está como exigiendo la prueba de que la persona fue víctima de discriminación o violencia. En esto de los vaivenes jurisprudenciales, sí parecería que la Corte actual está abandonando la teoría de las cargas dinámicas probatorias. Bueno, más allá de la obligatoriedad moral que tienen los fallos de la Corte, lo que tenemos que pensar es que el convenio 190 de la OIT y el artículo 16 de la 26485 están hablando de amplitud probatoria. El artículo 16 de la ley 26485, y ahora vamos a ver el convenio 190 y la recomendación 206, están en el mismo sentido en materia probatoria, ¿no? Amplitud probatoria, inversión de la carga probatoria, ¿sí? Como que esto está en la norma. Hoy está en la norma. Esto ya lo mencionamos. La recomendación 206, algunas reflexiones, ¿no? Sabemos que las recomendaciones no están sometidas a ratificación, tienen una obligatoriedad diferente, pero son las pautas que da el organismo, la OIT, respecto de cómo hay que aplicar esto, ¿no? Legislación que prohíba, de nuevo, y sancione la violencia y el acoso, adoptar políticas de prevención, sanción y erradicación, modificar los patrones de comportamiento, tutela judicial efectiva y acceso a la jurisdicción. Dice la recomendación 206, medidas de protección de denunciantes, víctimas y testigos para evitar represalias, la protección de testigos en el marco de una causa, y uno está acostumbrado al testigo protegido o el testigo encubierto en las causas penales, ¿no? En laboral nunca nos preguntamos por, bueno, ¿cómo protegemos a esa persona que vino a dar testimonio en contra de la empresa? Bueno, la recomendación 206 dice que hay que tomar medidas de protección de denunciantes, víctimas y testigos para evitar la victimización y las represalias. Vuelve sobre esto de la privacidad, la confidencialidad, vuelve sobre esto de los riesgos psicosociales
y de la importancia de incluir estas cuestiones en la negociación colectiva, ¿sí? De compatibilizar todo esto con otros convenios fundamentales, como son los convenios sobre higiene y seguridad en el mundo del trabajo, los convenios sobre libertad sindical y los convenios sobre igualdad y no discriminación, ¿sí? Establece que hay que garantizar la confidencialidad, el derecho a la intimidad, pero también el derecho de trabajadores y trabajadoras de estar informados sobre los riesgos psicosociales del trabajo, ¿sí? Confidencialidad, resguardo de la intimidad de la víctima, pero derecho a la información de trabajadores y trabajadoras sobre cuáles son los riesgos psicosociales del trabajo, en qué situaciones se pueden dar prácticas de acoso o violencia, qué actividades o qué momentos pueden ser más proclives a la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, ¿sí? Todo esto que la recomendación dice, ojo con el trabajo nocturno, ojo cuando una persona trabaja en forma aislada. El convenio identifica algunas actividades, la recomendación, perdón, identifica algunas actividades donde hay que tutelar especialmente la salud, la hotelería, los servicios de emergencia, el trabajo doméstico, ¿sí? Que pensemos el aislamiento de la trabajadora doméstica, que no tiene compañeros y compañeras de trabajo, ¿no? Está sola con su posible, con la posible persona que la acose o que ejerza violencia sobre ella. Trabajadores migrantes, en especial, obviamente, las personas en situación de irregularidad migratoria, ¿no? Y yo pensaba cuando leía esto, ¿cuántas de esas situaciones que identifica la recomendación 206 tienen rostro de mujer? ¿Sí? Teletrabajo, ¿sí? Teletrabajo, trabajo rural, ¿sí? Sanitario, tareas de cuidado, servicio doméstico, ¿no? Muchas de estas actividades de las que habla la recomendación tienen rostro de mujer. Y si vamos a las vías de reparación, ay, disculpen, yo no tengo problema en seguir. No quiero abusar del tiempo de ustedes. Si quieren, seguimos. Si Sí, no, seguí un poco más porque está muy interesante. Yo te digo que estoy tomando nota de todo. ¿Están de igual acuerdo todos? Sí, después les mando el power. sí. Si no, pactamos otro encuentro, como Bueno, te parezca a vos, bueno, Adela. buenísimo, buenísimo. No, seguí un poquito ¿Eh? más, por favor. Está buenísimo. Seguimos. Sí. Bueno, el convenio y la recomendación 206 están pensando también en las vías de reparación y asistencia de las víctimas de violencia. Y recordemos que el derecho a la reparación frente al daño injustamente sufrido se deriva del 19 de la Constitución Nacional, ¿no? Ahí tenemos la matriz constitucional del derecho a la reparación. Y recordemos que nuestra ley de contrato de trabajo y la ley de riesgo de trabajo hablan de la reparación tarifada, a diferencia de las normas del Código Civil y Comercial, de la ley 23.592 y de la ley 26.485, que yo hace un momento les decía, el artículo 35 establece el derecho a la reparación integral de la mujer víctima de alguna forma de violencia. ¿Sí? Esto es lo que tenemos. ¿Sí? Y sabemos que la ley 23.592, cuando habla de las sanciones o la reparación, habla de dejar sin efecto el acto o conducta discriminatoria y la reparación integral. Y ese dejar sin efecto ha sido interpretado como la reinstalación. Y la Corte en Álvarez contra Cencosud, habría que ver qué dice la Corte actual sobre esto, todavía no ha dicho nada específico, pero en Álvarez contra Cencosud, la Corte dijo que en este tipo de cuestiones vinculadas con la discriminación, vinculadas con la vulneración de la dignidad humana, entendiendo la discriminación
como la violación del jus cogens, ¿sí? Del derecho internacional de los derechos humanos, la mejor forma de reparar, dice la Corte en Álvarez con Cencosud, tomando jurisprudencia de la Corte Interamericana y de organismos internacionales, la mejor forma de reparar es la restitutio in integrum. ¿Sí? Cuando hay una vulneración de derechos humanos, la mejor forma de reparar es volver las cosas al estado anterior. No siempre se puede. ¿Sí? Si ya hubo una muerte, no puedo volver las cosas al estado anterior. Pero si el despido fue discriminatorio, la restitutio in integrum, volver las cosas al estado anterior, es la reinstalación. Y la Corte en Álvarez con Cencosud interpreta que con la 23.592 puedo reinstalar y puedo pedir reparación integral, ¿sí? Al menos del daño moral. Y recordemos que cuando hablamos de responsabilidad civil, decimos la responsabilidad civil cumple 3 funciones. La preventiva, prevenir, la de disuadir y la de resarcir. ¿Sí? Y estamos hablando de reparación, resarcir. ¿Sí? Y recordemos también que en nuestro derecho laboral tenemos el deber de seguridad como un deber de prevención, ¿sí? Que tiene que ver con esto, al igual que las normas de higiene y seguridad. Y recordemos también que el convenio 190 dice, ojo, que la violencia en el mundo del trabajo y el acoso puede ser un riesgo social y hay que analizarlo también con la perspectiva de la normativa de higiene y seguridad en el trabajo. ¿Sí? Y para ir avanzando, ¿sí? La recomendación 206, cuando habla de la reparación y la asistencia, habla del derecho a dimitir, ¿sí? Y percibir indemnización. Yo pensaba, derecho a dimitir sería el derecho a considerarse despedido, ¿no? Y percibir indemnización. Habla de la readmisión. ¿Cómo sería la readmisión de una víctima de violencia? Habla de la reparación de los daños, habla también de las órdenes de aplicación inmediata para que cese la violencia, ¿sí? Esto de los procesos urgentes, y habla de tribunales especializados. Y aquí la pregunta es, porque así lo plantea la recomendación 206, ¿no? Tribunales especializados. La ley 26.485, cuando habla de el acceso a la jurisdicción, también habla de las mujeres víctimas de violencia y los tribunales especializados. Y uno, digamos, cuando de lo que se trata es de la violencia laboral, ¿de qué está hablando? ¿De tribunales laborales? ¿La especialización alcanza con ir al juzgado o al tribunal de trabajo? ¿O especializados en violencia y en acoso? ¿No? Esta es una pregunta. ¿De qué está hablando? No queda muy claro. ¿Sí? También la recomendación 206 dice que hay que garantizar la tramitación diligente y eficiente de los casos, y recordemos que recientemente la Corte Interamericana nos ha llamado la atención a la justicia laboral argentina por la demora en los casos, ¿sí? En la tramitación de los casos. En general no conozco una jurisdicción donde la justicia laboral esté descongestionada, esté al día, se pueda trabajar. Digamos, en general en toda la jurisdicción siempre hablamos del colapso de la justicia del trabajo, ¿no? De los tribunales de trabajo. Y la recomendación 206 dice, bueno, hay que garantizar la tramitación diligente de estos casos. Inversión de la carga probatoria, esto que les comentaba hace un momento, reinserción laboral, atención y tratamientos médicos y apoyo psicológico para las víctimas de violencia. Y esto pensaba, ¿a cargo de quién estará? Bueno, si son riesgos psicosociales del trabajo, deberían estar a cargo de la ART, que es quien da cobertura frente a los riesgos del trabajo, ¿no? Por eso yo decía, del convenio 190 y de la
recomendación 206, se nos abre enormes desafíos. Hay tribunales que ya están aplicando el convenio 290 de la OIT, después les voy a mandar algún caso. La Sala Primera lo aplicó aún antes de que entrara en vigencia, de que fuera ratificado, con la idea de que como es un convenio de derechos humanos, no, de acuerdo a la Declaración de Principios y Derechos Fundamentales del año 1998, ya era norma vigente o ya nos obligaba, aún cuando no lo hubiéramos ratificado. Y el artículo 17 de la recomendación 206 aconseja la adopción de medidas de apoyo y asistencia a las personas víctimas de violencia y acoso en el mundo del trabajo. ¿Sí? ¿Qué es esto del apoyo y la asistencia? Esos tratamientos médicos, psicológicos, ¿sí? Atención y asesoramiento disponible las 24 horas, ¿no? ¿Quién va a dar todo esto? La ART, los sindicatos van a hacerse cargo de, por ejemplo, de este asesoramiento y asistencia de emergencia, las asociaciones profesionales, los colegios de abogados y abogadas, ¿no? Acá hay todo un campo que tenemos que empezar a explorar y que nos interpela en nuestras prácticas. Bueno, esto que comentábamos, cómo aclara lo que dice el artículo 10 respecto del impacto de la violencia doméstica en el mundo del trabajo, esto ya lo dijimos. Establece que hay que adoptar programas de formación de jueces, juezas, inspectores, policías, fiscales, agentes públicos, ¿sí? Para que puedan cumplir adecuadamente sus funciones en lo que respecta a la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Y acá podríamos pensar en capacitaciones de similar tenor a la ley Micaela, que es la que obliga a la capacitación en materia de género. Campañas destinadas a fomentar lugares de trabajo libres de violencia y acoso, ¿no? Bueno, prevención, sanción, erradicación, ¿sí? Todas estas obligaciones que surgen de Belén do Pará, surgen de la ley 26485 y surgen también del convenio 190 y de la recomendación 206. En definitiva, si avanzamos en igualdad de género en el mundo del trabajo, estamos avanzando en la realización de la Agenda 2030, ¿sí? Para el desarrollo sostenible, ¿sí? El centenario de la OIT y poner en el centro de debate, el centro de la escena, esto de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, y en particular con razón de género, ¿sí? Nos ha dado una oportunidad para revisar nuestras normas, para revisar nuestras prácticas, para revisar la jurisprudencia, para revisar nuestras prácticas laborales, pero también nuestras prácticas como personas que operamos con el derecho y que tenemos la obligación de armonizar y de aplicar integralmente la normativa que rige en materia de violencia y acoso en el mundo del trabajo, en especial respecto de las mujeres. Y en ese camino estamos, en términos de decir basta de violencia y acoso en el mundo del trabajo, basta de violencia y acoso contra las mujeres en las relaciones interpersonales. Bueno, disculpen la extensión, les agradezco la paciencia, el tiempo y bueno, si quieren, estoy abierta a comentarios, preguntas. Buenísimo. Les abrimos el micrófono y les preguntamos si quieren hacer alguna inquietud, alguna pregunta. Si no, también puede ser a través del chat. A ver, que veamos acá. Sí, ahí estoy viendo una. Está, sí, dale, creo dale. Aconsejable. Yo lo planteé en términos de interrogante. No sé si es necesario.
en algún momento, hace algunos años, trabajé en un proyecto que buscaba crear tribunales especializados para las mujeres víctimas de violencia integrales, ¿no? Porque la idea, y esa sí me pareció una idea interesante, la idea planteaba, pero apuntaba más a la violencia doméstica. ¿Por qué? Porque decían, bueno, la mujer víctima de violencia doméstica tiene la causa penal porque le hizo la denuncia en la policía. Tal vez tenga la causa en el juzgado civil por la tenencia de los chicos, o por el divorcio, o por los alimentos, ¿sí? Y por ahí tiene el reclamo en la obra social, y ni que hablar si la mujer fue víctima de femicidio. Una vez escuchaba a una mujer que decía que se había hecho cargo de sus sobrinos, porque la hermana había muerto en una situación de violencia doméstica, y esta mujer decía, bueno, desde que mataron a mi hermana, yo me la paso recorriendo tribunales y haciendo trámites, en vez de estar al lado de mis sobrinos, que necesitan más que nunca el apoyo y la contención porque tienen a su madre muerta y al padre preso, ¿no? Y entonces esta mujer decía, tengo que ir a la obra social a ver qué hago con estos chicos para que les den cobertura, para que les den tratamiento psicológico, tengo que ir a dirimir la tutela en un tribunal de familia, tengo que ir al juzgado del trabajo a reclamar la indemnización por muerte de esta mujer que a lo mejor era trabajadora, tengo que ir a la justicia penal a impulsar la causa. Bueno, me parece que ahí la idea de concentrar en un tribunal especializado puede tener un sentido que tiene que ver con economizar recursos y dar una protección integral y abarcativa, ¿no? Porque cuántas veces, si no, corremos el riesgo de que una causa avance más rápido que otra, que una respuesta la obtenga más rápido que otra, y a lo mejor la otra era más necesaria. Ahora, yo pensaba en términos de violencia y acoso en el mundo del trabajo en general. ¿No alcanzaría con que nos capacitemos adecuadamente quienes integramos la magistratura laboral? Porque en definitiva, tal como está definida la violencia y el acoso en el convenio 190, una parte importante de nuestras causas tienen que ver con esto. Así es, sí. ¿No? Los despidos discriminatorios, las situaciones de género, los riesgos sociales, la enfermedad derivada del acoso y la violencia en el mundo del trabajo, la postergación en los ascensos, la desigualdad remuneratoria. ¿Cuántas, digamos? No sé si se justifica. Lo que sí creo es que deberíamos capacitarnos especialmente en estos temas, porque además son los temas novedosos. Esto no lo estudiamos en la carrera de grado, No, ni siquiera en el posgrado. Nos hemos puesto a estudiar esto en estos últimos meses porque, digamos, estamos haciendo todos un esfuerzo por ir viendo qué vamos a hacer con esto y cómo lo vamos a aplicar y cómo lo vamos a aplicar en nuestras sentencias. Entonces, no sé, yo lo planteé justamente como un interrogante porque no sé si es tan significativo. Creo que es más significativo que avancemos en otros ámbitos, ¿no? En adecuar la legislación a esos desafíos de los que hablaba, adecuar los procedimientos. Pensemos que hay jurisdicciones donde todavía los procesos urgentes no son reconocidos o identificados, donde no se rechazan sistemáticamente las medidas precautorias, ¿sí? Pensemos que vamos a hacer en términos de prevención. Algunas juezas están empezando, cuando condenan por una situación de violencia laboral contra la mujer, por ejemplo, bueno, la condena para la trabajadora, la indemnización, ¿sí? Y están mandando a las empresas o a la persona que hizo, que incurrió en un acto de violencia, a capacitar
en términos de violencia de género, de violencia laboral. ¿Sí? Así Esto me es. parece que es una herramienta interesante que tenemos que repensar, porque en definitiva nuestra sentencia, sí, yo hace un momento les decía la reparación, ¿no? Disuadir, prevenir y sancionar. ¿Sí? Reparar, prevenir y disuadir. Bueno, ¿qué tal si aprovechamos esta sentencia para decir, bueno, en la empresa tal que incurrieron en esta situación o que la empresa toleró que esto sucediera, que esta situación de violencia se diera respecto de una trabajadora, cuando la empresa es quien tiene el deber de garantizar la integridad psicofísica y la seguridad en el trabajo, bueno, que esta empresa dé una capacitación a las autoridades, a los mandos medios y a todo el plantel. Una capacitación similar a la ley Micaela, por ejemplo. Como pasó con ¿no? el caso Campo Algodonero, que la Corte Interamericana mandó a los policías que tenían que, al Estado, tenía que dar toda una capacitación a la policía para que la policía cambiara su forma de ser. Claro, hoy para los poderes públicos la tenemos en la ley Micaela. Y ya todas las provincias han adherido. Falta que la implementemos en algunos lugares, ¿no? O en algunos de los poderes. Pero pensemos en esto de, bueno, y en el ámbito privado, ¿qué pasa? Nuestra sentencia no puede tener un efecto de prevención, no puede, además de resarcir a la víctima, no podemos hacer una apuesta al cambio, por lo menos en ese lugar de trabajo, ¿no? Esto me parece que es interesante. Sí, acá, en la recopilación. Perdón, sí. Sí, no, siga doctora, por favor. Siga. No, que en la recopilación de jurisprudencia voy a buscar alguna que condena a este tipo de capacitaciones que me parece que está bueno para tener como dato, ¿no? Si lo quieren invocar. Después también acá Jonathan Gómez dice que los sindicatos y gremios tendrían que ser un espacio, una herramienta para generar estos espacios de cambio para las personas afectadas por cuestiones de género. También podría ser de capacitación. Pero dice acá que primero tendrían que cambiar internamente porque suele haber mucho machismo dentro de los sindicatos. También es cierto eso. Ambas cosas son ciertas. Igual hay como una nueva generaciones, ¿no? Por ahí en las bases que están presionando hacia arriba e impulsando el cambio. Cuando hace algunos años, no sé si ustedes conocen la experiencia que hizo la Oficina de la Mujer de la Corte en materia de talleres de género en el Poder Judicial. En el 2010, la Corte llama a todas las provincias y a representantes de todas las jurisdicciones a hacer una capacitación. Yo fui por el Foro del Trabajo. Esa capacitación luego la teníamos que llevar a nuestra jurisdicción. Una capacitación para incorporar la perspectiva de género. En la justicia del trabajo hay 80 juzgados y 10 salas. ¿Sí? La Justicia Nacional del Trabajo es de las, digamos, de las más grandes. Y entonces en ese momento éramos 3, 4 personas que nos habíamos ido a capacitar a la Corte y nos preguntábamos, ¿cómo vamos a hacer para capacitar? O sea, son 90 dependencias más algunas dependencias administrativas y cada una de esas dependencias tiene entre 15 y 20 personas, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer con esto? Bueno, invitamos a otra gente, pero además buscamos como aliado estratégico al sindicato. Y entonces la Unión de Empleados Judiciales nos acompañaba en las capacitaciones y tomaba un rol protagónico en esas capacitaciones. Y ¿saben qué interesante fue? Porque de pronto había cuestiones que el sindicato desconocía, que se estaban dando en algunas dependencias, y entonces alguna persona decía, bueno, a mí en mi juzgado me pasó tal cosa, en tal momento, sufrí tal situación, y entonces el sindicato le decía, bueno, a ver, momento, ¿podemos charlarlo después en privado? Y tomaban el caso
y hubo cambios interesantes en las dependencias judiciales, en la Justicia Nacional del Trabajo, a partir de esa participación y ese compromiso del sindicato de tomar esto, ¿no? Yo creo que son aliados indispensables. Y el convenio 190 lo marca así. Lo marca así. Obviamente se tienen que capacitar también las asociaciones sindicales y las personas que tienen los cargos dirigenciales. Lo están haciendo. Algunas con más apertura y más disposición a hacerlo, y otras con menos, pero desde las bases se está produciendo un movimiento interesante en esto, ¿no? Bueno, excelente, doctora. Ha sido Bueno, una charla muy disculpen fructífera. la Todos los extensión. estudiantes han puesto felicitaciones, dicen que es una charla muy clara y que nos ha iluminado muchísimo. Además, has ido muy metódicamente, eso me ha gustado mucho. Yo tomé nota de todo. Soy tu Salieri de Charlie, te voy a copiar todo lo que dijiste. Así que, hermoso. Muchas gracias por la invitación, Adela, y bueno, gracias a todos y todas por la participación, por la paciencia, por la atención, por los comentarios. Y bueno, a disposición. Después les mando el PowerPoint Por favor. y esa Además, recopilación de jurisprudencia de la que estaba hablando. Bien, aprovechamos para pasar el chivo de que en octubre, no me acuerdo si era el 14 o el 15 o algo así, estamos organizando con la Universidad Católica de Cuyo y el Colegio de Abogados de San Isidro, así bien lejos uno de otro, estamos organizando unas jornadas sobre el trabajo y el impacto del COVID en el trabajo. Van a tener un certificado, el que quiera. En realidad son gratuitas las dos jornadas, con muchísimos invitados, porque cada invitado solo puede hablar 20 minutos, no sé cómo va a ser, y ahí está invitada la doctora Dobarro, que nos va a hablar de su juzgado, una parte de su juzgado, o bien de la perspectiva de género. No sé, no me acuerdo qué tema quedó. Son no me acuerdo. Minutos, después lo veremos. Son 20 minutos cada uno, son 2 días nada más, una tarde, creo que era una tarde un jueves y un viernes, así una cosa así. Es liviano porque son 20 minutos cada uno, con especialistas también de Paraguay, de Bolivia, de Perú y por supuesto de toda Argentina, y en realidad va a ser gratuito, y el que quiera el certificado cuesta algo así como 500 pesos, que va a parar a un banco de alimentos. Esa es la idea. Y también vamos a invitar a la gente de Bolivia, que tenemos conexión ahí con la Universidad Gabriel René Moreno, y también en esas mismas condiciones, en forma gratuita, pero el que quiera tiene que dar una donación, y le dan el certificado, que va a tener carácter internacional ya. Bueno, esto va a ser el 13-14 de octubre, y es Derecho Laboral y el COVID. Y van a otorgar certificado. Y otro chivo más es que el año que viene, si Dios quiere, estamos presentando un proyecto por AMJA, doctora Viviana Dobarro, por AMJA San Luis, o ANJA, y bueno, desde ya anuncio que te vamos a invitar para que hagas estas mismas charlas expandidas, porque ya para el año que viene va a haber nuevos fallos, nuevos antecedentes, si tenés ganas. Así que después nos contás si tenés ganas de darlo de Por supuesto AMJA. que sí, siempre a disposición. Bueno, muy bien. Bueno, que estén muy bien. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos y todas. Bueno, acá dicen nos todos estamos gracias. viendo. Nos estamos viendo, y lo dejo grabado, lo voy a poner en el aula virtual. Muchas gracias, doctora Navarro. Gracias a todos. Chao, que estén Chau, bien. nos vemos.